Hoy vamos a hablar sobre el tema Permanezcan unidos. Recuerden, el tema de toda la semana de nuestro folleto de la lección de escuela sabática es vida y muerte. Ya hemos descubierto cómo para Pablo lo más importante es la causa del Evangelio. En ese contexto hay que ver sus declaraciones, que ya las estudiamos en estos días, sobre partir y estar con Cristo, o para mí el morir es ganancia, porque él en realidad está pensando en qué sería lo mejor para la causa del Evangelio. Bueno, en ese tono de qué sería lo mejor para la causa del Evangelio, Pablo hace un llamado muy especial a la iglesia, y es el llamado a la unidad. Hoy vamos a descubrir por qué este llamado es tan importante para nosotros y cómo podemos responder a la oración que hiciera nuestro Señor Jesucristo y que también hiciera el apóstol Pablo por la unidad de la iglesia. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tu palabra que ilumina nuestras mentes y nos ayuda para comprender que hay temas más importantes que aquellos en los que nos espaciamos tanto nosotros. Estos temas tienen que ver con la unidad en el Evangelio, en la verdad del Evangelio. Y te imploramos que nos ayudes a mirar a Jesús para lograr esa unidad. Por favor, Padre, guíanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos la oración de San Juan 17 y la conocemos porque ahí aparecen varias declaraciones que son importantes para el desarrollo de la iglesia. Y uno de los temas principales que tenía Jesús cuando hizo esa oración era que todos sean uno. La unidad del pueblo de Dios es fundamental. E incluso si examinas San Juan 17, te das cuenta que para Jesús la unidad es tan importante que la pone en el nivel de decir para que el mundo crea. Es decir, una iglesia unida hará que el mundo crea. Una iglesia que se ama, una iglesia que cuida de los unos de los otros, hará que el mundo crea. Así que no es de extrañar que los apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo, mantengan eso en mente. Una iglesia unida hará que el mundo crea. Y entonces vamos a Filipenses capítulo 1, y ahora vamos a leer el verso 27, con el que vamos a inaugurar esta última sección del capítulo 1. Dice así: solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Notas los dos temas del apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:27? Él habla de andar como es digno y también habla de mantenerse unidos. Bueno, este tema de la unidad es tan importante para Pablo que lo destaca varias veces porque habla del hecho de que se mantengan en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahora, es muy interesante que alrededor de esto de andar como es digno y mantener la unidad está justamente el Evangelio. Y esto está a tono, bueno, digo alrededor en el sentido de que como que lo envuelve este tema de andar como es digno y de la unidad. Y esto está a tono con la oración del Señor Jesús en San Juan 17, cuando dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esto es importante porque la unidad no es unidad a cualquier costo, es unidad en el Evangelio, es unidad, lo diré mejor, en la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio la tenemos en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros dediquemos tiempo a considerar la palabra de Dios, a meditarla, a estudiarla, porque aquí Dios va a ir guiando nuestros pasos, va a ir guiando nuestras meditaciones, nuestros corazones, a fin de que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que
el Evangelio, la verdad del Evangelio es central. Y aquellos que estudiamos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos decir con confianza que toda la Biblia habla del Evangelio. Lo que pasa es que a veces nosotros nos espaciamos en tantos otros temas que pareciera que la Biblia habla de otras cosas, pero la Biblia habla del Evangelio. La verdad del Evangelio es expuesta por toda la Escritura. Y aún en los temas doctrinales duros, podríamos decir así, doctrinales duros, temas teológicos profundos, el Evangelio es su centro, porque si el Evangelio no es el centro, entonces tal vez no estamos entendiendo la doctrina, ¿sí? Dejo esto por aquí, porque como decía, aquí hay dos temas. Es andar como es digno, pero también está el tema de la unidad. Toquemos el primer tema. Cuando Pablo dice que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, ¿qué está queriendo decir? Esta palabra, como es digno, es una sola palabra en griego y se refiere a vivir como ciudadanos. Pero ¿ciudadanos de qué reino? Esto es lo interesante en Pablo, porque aquí mismo en Filipenses va a decir que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que Pablo nos está diciendo, hay que aprender a vivir de acuerdo a nuestra verdadera ciudadanía. Eso es andar como es digno, vivir como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y dónde encontramos en la Biblia la constitución del reino de los cielos? Bueno, es fácil pensar rápidamente en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Y claro que esta es la carta magna, pero la vamos a decirlo, mirar a través de los ojos de Jesús de forma aplicada y explicada. Y esto es el Sermón del Monte. Los 10 mandamientos están contenidos ahí en el Sermón del Monte. Y viceversa, el Sermón del Monte está contenido en los 10 mandamientos, porque ahí se nos invita a vivir pobres en espíritu, mansos, siendo pacificadores, siendo personas que aman la justicia, que están dispuestos a volver la otra mejilla. Es decir, la ciudadanía del cielo ya se nos ha delineado y se nos ha dicho cuáles son las reglas, si puedo usar esa palabra, reglas, cuál es el estilo de vida, por decirlo mejor, que se espera de los hijos de Dios. Esto es contracultural, porque noten que lo que el Señor Jesús espera es que nuestro carácter se parezca más a Él, tanto que dice, sed pues vosotros misericordiosos, según la versión de Lucas, que es lo mismo que ser perfectos en la versión de Mateo. Ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Eso es vivir la ciudadanía del cielo. Eso es vivir como es digno. Pero es contracultural porque a aquellos que exhiben un carácter amoroso, un carácter paciente, un carácter dulce, tristemente se los tacha de débiles. Pero ahí es donde Pablo dice, pero nosotros tenemos que mantenernos unidos en el Evangelio, poniendo en alto esta verdad que es vivir para Dios. Y ahora, Elena de White tiene una cita que aparece en nuestro folleto que me gustaría leer porque nos habla de qué cosas corrompen la unidad. Y nota lo que dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, como está citada en nuestra lección. A medida que la Iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se han introducido la emulación y la contienda, distrayéndola y debilitándola, el orgullo y la ambición mundanal. Y nota que cuando Elena de White dice, la iglesia, por favor no señales a otro. Yo podría señalar aquí a otros, pero no, eso es porque a mí me está corrompiendo eso. La mundanalidad, que se refiere al estilo de vida mundano y otras cosas. Así que, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos preservar la unidad? En el Evangelio, es decir, poniendo a la Biblia como base y manteniéndonos firmes como ciudadanos del reino, unidos unos a otros, porque lo que más necesitamos nosotros es aprender a cuidarnos
unos a otros. Ahí estaremos demostrando que somos ciudadanos del reino y que valoramos la unidad que Dios nos ha dado, una unidad en Cristo. Así que hoy pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón dispuesto a servir a los demás. Y vamos a orar por eso. Querido Padre, gracias te damos por el llamado que nos has hecho a mantenernos unidos. Por favor, ayúdanos a unirnos a Cristo, a su palabra, para mantenernos unidos entre nosotros. Perdónanos cuando el orgullo y la mundanalidad o la ambición mundanal ha llenado nuestro corazón, y ayúdanos a valorar a los demás, a ser pacificadores, a ser personas que están dispuestas a servir a quienes nos rodean. Gracias, oh Dios, porque el ejemplo que tenemos en Jesús nos muestra qué significa el verdadero amor y el verdadero servicio. Ayúdanos a emularlo, lo pedimos en Jesús. Amén.